Hola, bueno, vamos a hacer un ejemplo con respecto a cómo ofrecer un menú con el switch, digamos. La idea es hacer un programa que permita calcular la ley de Ohm, ya sea tensión, corriente, resistencia, a partir de que elijamos qué queremos calcular. Y bueno, y a partir de ahí vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ofrecer un menú en pantalla, ¿sí? Recuerden que la estructura del programa es la misma, así que vamos a hacer un montón de setup para que el menú eh, se muestre en pantalla. Vamos a hacer un que diga cálculo de ley de Ohm. Vamos a hacer así. Vamos a hacer al final vamos a hacer un NL. La idea de esto es simplemente dibujar un menú, ¿sí? Yo voy a pausar el video un segundo y voy a seguir, voy a hacer el menú y luego eh, se los voy a mostrar. Bien, ahí tenemos mínimamente el menú creado y vamos a agregar un último mensaje que diga, vamos a dejar un renglón, ingrese una opción, ¿sí? Fíjense que no estoy escribiendo símbolos especiales como acentos y ese tipo de cosas, porque en el DOS se ven feos, digamos. No tiene la tabla ASCII nativa nada más, o sea, no tiene los caracteres especiales como acentos. Entonces, me va a aparecer un mensaje en pantalla, ¿sí? Y ese mensaje me va a indicar un menú. Yo de ese menú voy a apretar la B larga para que el calcular la tensión y voy a escribir la I latina para calcular la corriente y voy a escribir la R para calcular la resistencia. Bien, voy a compilar un poco y me va a mostrar en pantalla este menú exactamente. Si ustedes se fijan, muestra el menú, me pregunta qué desea calcular. Yo tengo que escribir la B, la R, la I. Escribo una opción. Perfecto. Las opciones que vamos a ingresar, ¿sí? Van a ser tensión, corriente y resistencia. Y va a ser la opción posible va a ser un carácter. Por lo tanto, voy a declarar una variable que me permita almacenar esa opción. En este caso, la variable va a ser del tipo char. Y luego voy a leer esa opción. Por lo tanto, opción va a tener una B para calcular la corriente, una I para calcular una B para calcular la tensión, una I para calcular la corriente y una R para calcular la resistencia. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Un switch según la opción que yo escriba, ¿sí? Vamos a hacer. Si esa opción es una B corta, entonces vamos a decir cálculo de tensión, ¿sí? Cálculo de tensión, ¿sí? Y abajo vamos a hacer todo el cálculo para la tensión. Bien. Para calcular la tensión yo necesito tener, ¿sí?, dos variables, ¿sí? Según la ley de Ohm. Voy a necesitar la resistencia y la corriente, ¿sí?, para poder calcular la ley de Ohm. Entonces vamos a decirle al usuario que nos ingrese el valor de la resistencia, ¿sí? A continuación vamos a leer la resistencia. Luego vamos a hacer un enter, ¿sí? Le vamos a pedir que nos ingrese el valor de la corriente y luego vamos a leer la corriente. De esta manera, ¿sí?, yo voy a tener ya cargados los valores correspondientes a la tensión y a la resistencia, ¿sí? Perdón, a la corriente y la resistencia para calcular la tensión. Entonces vamos a declarar otra variable, float tensión,
y vamos a hacer el cálculo con el cual vamos a calcular nuestra tensión. Según nuestro amigo Ohm, ¿sí? A ver si encuentro una imagen que tenga la tablita acá para hacer los cálculos de la ley de Ohm. Entonces yo acá tengo una tablita que es una de mis favoritas, digamos, que dice que para calcular la tensión se multiplica la corriente por la resistencia, para calcular la resistencia se divide la tensión sobre la corriente. Bueno, cosas que todos sabemos, digamos. Pero esta ruedita se las quería mostrar porque es la verdad que una de las mejores cosas que he visto, digamos, más fáciles de aprender, ¿sí? Entonces debo multiplicar corriente por tensión, corriente por resistencia. Es igual a la corriente por la resistencia. Nos falta indicar ahora, una vez que tengamos calculado, decir el valor de la tensión es, y a continuación vamos a poner tensión, punto y coma. De esta manera, ¿sí? Tenemos ya estimada, ¿sí? Recuerden que lleva un break, ¿sí? Todo lo que debe hacer en el caso de que necesite calcular la tensión. Vamos con la corriente, ¿sí? Ya sabemos que es más o menos igual el procedimiento, ¿sí? Hacemos un cout que diga cálculo de corriente, ¿sí? Sacamos dos puntos en L y vamos a necesitar dos valores, la resistencia y la tensión, ¿sí? Para poder calcular la corriente, ¿sí? Y vamos a pedir al usuario que nos ingrese el valor de la resistencia, leemos la resistencia, ¿sí? Vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor de la tensión. Recuerden que para calcular la corriente necesitamos resistencia y tensión, y vamos a leer el valor de la tensión respectivamente. Bien, vamos a necesitar una tercera variable para calcular la corriente, ¿sí? Y como ya vimos en la tablita, ¿sí? La corriente es igual a tensión sobre resistencia. Entonces acá decimos que corriente es igual a tensión sobre resistencia. Punto y coma. Muy bien. Y ahí tendríamos el cálculo de la corriente. Entonces solamente nos faltaría informar el valor de la corriente es, y acá vamos a informar corriente. Recordamos que necesitamos un break para informar. Bien, y como tercera opción necesitamos lo mismo para calcular la resistencia. Así que copié y pegué el texto de la opción anterior. Vamos a necesitar una variable que se llame corriente, otra que se llame tensión. Vamos a pedir que nos ingrese el valor de la corriente. Vamos a leer la corriente. Vamos a pedir que nos ingrese el valor de la tensión y vamos a leer la tensión. Vamos a declarar una variable que se llama resistencia. Lo mismo que hicimos en la opción anterior. Y como sabemos, ¿sí? La resistencia es igual a la tensión dividido la corriente. Como dice nuestra imagen que tenemos acá, resistencia es igual a la tensión sobre corriente. Bien, el valor de la resistencia es resistencia. Bien, y acá como no tenemos otras opciones, no voy a poner default, ¿sí? Y bueno, y con esto ya estaría terminado el ejercicio, ¿sí? Voy a compilar, esto va a demorar un rato, así que pongo pausa y continúo luego. Bueno, cuando compilé tiré un error,
de una declaración ambigua de las variables, así que tuve que agregarle un subíndice a cada una de las variables declaradas: corriente 2, resistencia 2, ¿sí? Y bueno, eso generó, digamos, que se arregle ese error que tiró, ¿sí? Compilo y probamos, digamos, con atención, y bueno, ya quedaría para ustedes, digamos, probar el programa y buscarle si hay algún otro error. Recuerden que no voy a elegir default porque no creo que sea necesario agregar opciones. Si tenemos un menú, no creo que el usuario sea tan malo, digamos, de escribir opciones que no están en el menú. Bien, esperamos a que termine de compilar. Bien, terminó de compilar. Vamos a calcular la tensión y me dice que ingrese el valor de la resistencia. La resistencia son 10 ohm. Vamos a poner vamos a poner 470 ohm y vamos a poner 0,02 amperes, ¿sí? A ver cuánto es la tensión. 9,4 voltios sería la tensión. Bien, de esta manera voy a dejar acá por terminado el ejercicio y bueno, ustedes probarán, digamos, en su computadora, digamos, el ejemplo, ¿sí? En breve estaré subiendo la guía de actividades para esto. Nos vemos en el próximo video.